Muy buenas noches, chicos. El seminario programado para esta noche es del curso de Geografía, el tema Regiones hidrográficas, parte 1, lo que son vertientes del Pacífico. Vamos a leer juntos la pregunta y las alternativas y ustedes me van a escribir al chat la alternativa que crean que sea la que corresponde a cada pregunta. La pregunta número 1 nos dice: las obras de irrigación Chavimoche y Chinecas utilizan las aguas del río. Alternativa A, río Colca; B, río Santa; C, río Apurímac; D, río Jequetepeque, o en ninguna de las anteriores. Escríbanme sus respuestas al chat, chicos, para ir viendo si es que estamos recordando o ver en qué nos estamos equivocando. Hoy somos pocos, pero tratemos de responder todos para así avanzar rápido. Tratemos de recordar, y si nos equivocamos no hay problema, no tengan miedo. Bueno, las respuestas que he tenido son río Santa. Esa es la alternativa correcta, la B, río Santa. Ahí tenemos al lado derecho superior, tenemos una imagen de la obra de irrigación, lo que es Chavimoche, que utiliza las aguas de río Santa, irrigando los valles de Chao, Virú, Moche y Chicama. Este proyecto también incluye la construcción de la planta de tratamiento de agua potable en la ciudad de Trujillo. La irrigación Chinecas comprende canalización y derivación de las aguas de río Santa a los valles de Casma y Nepeña. Ahí tenemos la imagen. Siguiente pregunta. Sus aguas se almacenan para alimentar el reservorio de San Lorenzo. ¿A qué río correspondería? A, río Chira; B, río Santa; C, río Chancay; D, río Saña, o E, ninguna de las anteriores. Correcto, es el río Chira, como algunos ya lo escribieron. Ahí tenemos la imagen del reservorio San Lorenzo. Algunos datos adicionales sobre este río nos dice que es el más irregular de la costa. Nace en los Andes ecuatorianos. En su curso se encuentra el reservorio de Poechos. En el curso de su afluente, el río Chipillico, está el reservorio de San Lorenzo, o conocido como Cocos, el cual almacena las aguas derivadas del río Quirós.
Las aguas de este reservorio son derivadas al Valle de Piura. Tercera pregunta. ¿El río navegable en la costa peruana es A, río Chicama, B, río Virú, C, río Chao, D, río Tumbes o E, ninguna de las anteriores? Claro, es el río Tumbes. Ahí al costado tenemos la imagen. En la imagen podemos ver la característica de este río, ¿no? Su flora principal, el paisaje natural está compuesto por manglares, lo que es lo que caracteriza a este río Tumbes. Su permanente caudal lo hace el único río navegable de la costa peruana. Este río nace en Ecuador, donde se le conoce como Puyango. Cuarta pregunta. Los tres ríos de mayor curso y caudal del Pacífico son A, Supe, Chillón, Pativilca, B, Chira, Mala, Asia, C, Tumbes, Chira, Piura, D, Pisco, Moche, Virú, o E, Río Cauca, el Amazonas y el Baupes. Claro, correcto. Es la alternativa E, el río Cauca, el Amazonas y el Baupes. Continuamos. Pregunta 5. ¿Se le considera como el río más contaminado del Pacífico peruano? A, río Ica, B, río Santa, C, río Locumba, D, río Tambo, E, río Osmore, el más contaminado de la vertiente del Pacífico. ¿Qué río sería? Ya me responden que es el río Santa, no, no es Santa. Claro, es la E, el río Osmore, como lo dice. Ahí tenemos una imagen de río Osmore. Es el más contaminado de la vertiente del Pacífico. También nos dice que forma el primer valle productor de olivos. El río Osmore viene siendo contaminado al haber colapsado la planta de tratamientos de aguas residuales, el Petar de Moquegua. El segundo más contaminado de la vertiente del Pacífico es el río Rímac. Desemboca tras bañar las ciudades de Lima y Callao. Se caracteriza por estar contaminado por mucha basura, como podemos ver en la imagen. Pregunta 6. Río que forma el valle arrocero más grande del Perú. La alternativa A es el río Rímac,
Alternativa B, río Santa. C, río Chira. D, el río Jequetepeque. O E, ninguna de las anteriores. El río Chira, dice, no, no es el río Chira. Es el río Jequetepeque. Ahí podemos ver el río Jequetepeque, que nace en las altas cordilleras de Cajamarca. Su cuenca tiene un área total de 698.200 hectáreas, distribuidas entre los departamentos de La Libertad, provincias de Pacasmayo y Chepén, y Cajamarca, provincias de Cajamarca, Contumasa, San Pablo y San Miguel. Forma el valle arrocero más importante del Perú, siendo sus aguas reguladas con la represa del Gallito Ciego. Continuamos. La central hidroeléctrica de El Platanal utiliza las aguas de río A, río Rima, B, río Santa, C, río Cañete, D, río Jequetepeque o E, ninguna de las anteriores. Claro, es el río Cañete. Ahí podemos ver la central hidroeléctrica de El Platanal. El río Cañete es un corto río de la vertiente del Pacífico, localizado en la costa central del Perú, en el departamento de Lima. El Platanal es un proyecto que aprovecha las aguas del río Cañete para generar un promedio de 1.100.000 megavatios hora por año de energía. Pregunta 8. ¿Los ríos del Pacífico son de recorrido? ¿En qué sentido son? ¿De este a oeste? ¿De norte a sur? ¿Norte a oeste? ¿De oeste a este? ¿O en ninguna de las anteriores? ¿En qué sentido serían los ríos del Pacífico, chicos? ¿En qué sentido van los ríos del Pacífico? ¿En qué sentido son su recorrido? Claro, es la alternativa A. Más que recordarlo, esto simplemente es para analizarlo, ¿no? Ahí tenemos el mapa del Perú y las líneas azules son todos los ríos. Al costado les puse una brújula de norte, sur, oeste y este. Una de las características de la vertiente del Pacífico, a ver, la primera, la segunda, la tercera, el tercer punto nos dice, tienen un recorrido de este a oeste. Nos ubicamos en la brújula. Este a oeste sería en este sentido. Y es el sentido que toman los ríos para llegar al Océano Pacífico. Es por sentido común nada más, no es necesario memorizar. Bueno, si ustedes quieren, memorícenlo, chicos.
Pregunta 9. Los ríos La Leche, Chancay, Saña pertenecen al departamento de alternativa A, Lima, alternativa B, Junín, alternativa C, Lambayeque, alternativa D, Tumbes o E, ninguna de las anteriores. ¿A qué departamento pertenecería estos ríos? La Leche, Chancay y Saña. Es la alternativa C, al departamento de Lambayeque. Pregunta 10. La vertiente del Pacífico tiene un total de ¿cuántos ríos tendría en la vertiente del Pacífico? Alternativa A, 50, B, 100, C, 81, D, 53 o E, 23. O recuerden lo que vieron en teoría. ¿Cuántos ríos encontraban en la vertiente del Pacífico? Claro, correcto. Están recordando muy bien, chicos. Es 53 ríos. En la costa peruana podemos identificar 53 ríos que descienden por la vertiente occidental de los Andes y desembocan en el mar peruano. Continuemos. Pregunta 11. El río que forma el cañón más profundo del mundo. A, el río Pisco. B, el río Ica. C, río Ocoña. D, río Colca o E, ninguna de las anteriores. La respuesta, como algunos lo escribieron, es el río Ocoña, que forma el cañón más profundo del mundo, el cañón del Cotahuasi, que está a 3.535 metros. Ahí podemos ver la imagen del cañón. Sí, el cañón del Cotahuasi. Pregunta 12. Se le considera el río más arreico del Pacífico. A, río Pisco. B, río Ica. C, río Ocoña. D, río Colca o E, ninguna de las anteriores. Claro, es el río Ica. Ahí tenemos una imagen del río. El río Ica es el más arreico de la costa
utiliza el represamiento y derivación de las aguas de la laguna Choclococha, Huancavelica, formando el principal valle productor de vid y algodón de la variedad Tauwis. Esas son todas las 12 preguntas que hemos podido repasar en esta hora, chicos. Y ahora les voy a pasar el link para que ustedes puedan desarrollar la práctica autocalificable. No dispuse de mucho tiempo y la subí a estos últimos días, ¿no? Y creo que pocos han podido ingresar, entonces he querido darles unos 10 minutos ahora para que ustedes lo puedan desarrollar en este momento y así no retrasarnos y seguir recordando los temas. Tienen 10 minutos, chicos, y luego les voy a pasar la asistencia después de los 10 minutos. Les pasé el link